Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bendito sea el que vive y el que reina, nuestro Señor, nuestra luz, nuestra salvación. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca, mi peña. En Él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Alabado sea el que vive y reina para siempre. Dios te continúe bendiciendo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios es más que bueno. Quiero compartir, dime tú. Si te atreves a compartir conmigo, a decir algo, puedes decir algo en esta hora. Siempre querido, Dios te bendiga. Mi amado hermano Rafael Llanos. Dios te bendiga, Neidy. Quería compartir, amén, tratar de mantenerme hablando, ¿verdad? Una comunión con alguien si escribe. Mas hay un anhelo en mi corazón de compartir con el tema, dime tú, para que compartas conmigo. El fundamento permanece. Cuando hablo del fundamento permanece, es que lo que Dios habló es verdad. O sea, la salvación permanece. La palabra dicha de su boca está. Del testimonio de su vida para salvación sigue dando testimonio que hay salvación en todo aquel que cree en el Señor. Por eso quiero que compartas conmigo. Dime tú. Amén. Si te atreves, dime tú. Podemos comenzar hablando del Salmo 11, verso 3, versión Valera. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los malvados ponen cuerdas. Gloria al Señor a sus arcos. Y es lo que vemos, hay un mal en la tierra. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Amén. Dios te continúe bendiciendo mucho más. El justo puede confiar en su Señor. Y confiar en su Señor es lo más poderoso que pueden hacer. Dios te bendiga, Nuriauria, sierva del Altísimo. Dios te bendiga mucho. Si hay alguna vida, puedes comentarme, Rafael, conforme a ese tema. Aunque luego salga, ¿verdad? Ya que espero estar... A veces digo, voy a compartir sin prisa. En este momento no tengo prisa, no sé. Comparta media hora, una hora. Pero sí quisiera compartir. Si alguna vida, algún día ha querido decirme algo, puede hablarme. Dios bendiga al Ministerio Guerreros Unidos, un solo Dios. Amén. Pero quiero compartir y que usted piense en que le estoy diciendo, dime tú. Si hay una inquietud, amén, en tu corazón, si quizás te ha molestado por algo en el Evangelio, algo que no has entendido, si se siente que se te han acabado las fuerzas y Dios me ayuda y te pudiera dar un consejo conforme a la palabra de Dios, pues te daré un consejo conforme a la palabra de Dios, porque de mí, pues de mi propio pensamiento va a venir algo humano, y mi propio pensamiento es algo de hombre, pero la palabra de Dios es el consejo de Dios que permanece para siempre. Por eso yo te diría, dime tú, si tienes, ¿verdad?, alguna inquietud, dime tú, a ver si la palabra nos ayuda. La palabra siempre brinda ayuda, lo que hay es que acudir a ella. Amén, hermano, es que es a causa de lo que vivimos. Entiendo que parte de el desenfreno, parte de los corazones endurecidos, gran parte es que el fundamento verdadero se ha dejado de proclamar tal como Él anhela que sea. O sea, Jesucristo anhela que prediquemos que en Él hay libertad. Jesucristo anhela que prediquemos que Él es el camino, que Él es la verdad, que en Él hay vida eterna. Jesucristo anhela que prediquemos, que confiemos en Él. Ese es el mensaje del Señor. Por eso dime tú, ¿qué tú crees? O sea, a lo mejor tú te has sentido como yo muchas veces, que he sentido renunciar, pero cuando pongo la mirada en el problema y veo a causa de qué surge el problema surge de los hombres. O sea, en lo que respecta a Dios no hay problema,
en lo que respecta a Dios siempre hay esperanza, siempre hay una solución. Es el hombre el que siempre en su mente limitada no glorifica a Dios. Es el hombre el que a veces pues no quiere reconocer la grandeza de Dios. Como surge con los caminos. Cuando hablo de los caminos, hablo de las religiones. Cuando hablamos de las religiones, todas tienen sus fundamentos, todas tienen sus enseñanzas, pero hay un fundamento que permanece para siempre, y ese fundamento es Jesucristo. Ese es el fundamento. Por eso ese verso 3 de el Salmo 11 dice: si fuesen destruidos, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y si yo, ¿verdad?, en mis propias palabras, yo tratara de darle una interpretación un poco más, entenderlo, es como si Dios fuese destruido, ¿qué hará el creyente? Pero Dios no es destruido, al contrario, Jesucristo venció la muerte. O sea, si no hubiera esperanza, por eso vamos a tocar ya mismo Tesalonicenses, cuando Pablo dice que no ignoréis, ¿verdad?, acerca de los que durmieron, de los que descansan en el Señor, para que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza son los que murieron sin confiar en Jesús. Los que no tienen esperanza son los que murieron y no disfrutaron de la salvación hermosa que hay en Cristo Jesús. Son los que nunca pusieron su confianza en Dios y murieron en esa condición de pecado. Para ellos no hay esperanza, porque tuvieron en poco el sacrificio de Cristo. Pero para nosotros que hemos creído, no importa que estemos pasando por tribulaciones, no importa que estemos pasando por una gran enfermedad, quizás enfermedad de muerte, y aunque Dios puede sanarnos, quizás Dios no nos sane, pero hay una esperanza gloriosa de vida eterna, hay un fundamento que permanece para siempre, y ese fundamento se ha dejado de predicar, y es necesario predicarlo en este tiempo. ¿Por qué? Porque los fundamentos, las enseñanzas que nos acomodan a esta vida, o que nos llevan a amar más nuestra vida, a atesorar más nuestra vida que lo que Jesucristo enseñó, son fundamentos que serán destruidos. El fundamento que permanece para siempre es lo que Jesucristo enseñó. Por eso David, ¿verdad?, dice en este salmo, dice: en el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Sea que busque huyendo la solución, que trate de esconderse. Confío en la protección del Señor. Entonces, ¿por qué me dicen: vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Si yo estoy a salvo en el Señor, ese es el fundamento. Por eso vuelvo diciendo amén. Amén, Jesucristo es la solución. Si tiene algo que decir, alguna vida Nuri Aurea, amén, alguna vida que quiera comentar en algo, trataré, amén, de ver lo que me escriben. Gloria al Señor para siempre. Y hablar, puede ponerme un tema, amén. Y si Dios me ayuda, si no sé, amén, Dios te bendiga, Eliel. Amén. Si el asunto queda escondido en mi corazón y no hay revelación, yo no puedo hablarle. Aquí el grande es el Señor. Hubo un momento que Daniel recibió el sueño y dijo: espera, déjame clamar a mi Dios. O sea, los asuntos secretos, las profundidades grandes le pertenecen a Dios. Yo clamaré a Dios. Y si a Él le place, Él me dará la revelación. Y así sucedió con todos los hombres. Hubo un momento que Eliseo, el hombre de la doble porción, como se conoce, un hombre que recibía revelación. Este hombre, un momento que una mujer angustiada se le tiró a los pies. Y él dijo: no, vino el siervo de él a quitarla. Y él le dijo: no la quite, porque esta mujer está en angustia y el Señor no me ha revelado lo que le sucede. ¿Ve? La revelación viene de Dios, depende de Dios. Las cosas grandes, los misterios profundos, lo que no entendemos, podemos entenderlo por medio del Señor, que es el conocimiento, ¿verdad?, que no perece, que es la revelación, ¿verdad?, que no tiene fin. Por eso Él es manantial de agua viva. ¿Ve? Por eso Jesucristo le dijo a aquella mujer: si tú bebieres del agua que yo te ofrezco, no tendrás sed jamás. Y David decía: yo confío en la protección del Señor.
Entonces, ¿por qué me dicen vuela como ave a la montaña para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Fíjense en los malvados, se esconden en la sombra y esperan a la gente honrada para atacarla cuando pase. Y déjeme decirle que eso es lo que está sucediendo en la tierra. En la tierra abunda el engaño. Por eso las personas que hablan verdad, las personas que quieren honrar a Dios, las personas que quieren mantenerse en el camino recto, son las personas menos escuchadas. Dios te continúa bendiciendo mucho más, guardo. Amén, me gozo contigo, varón. Y estamos compartiendo, amén, con el del fundamento. Y el verso que es Cristo, que es la enseñanza de Jesús. Y el verso 2 del Salmo capítulo 11, verso 2. Dice, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Y déjeme decirle que eso es lo que están haciendo los gobernadores de la tierra. Eso es lo que están haciendo hoy en día los que presiden. Dios te bendiga mucho más, Yadira. Nuestro Señor Jesucristo dijo que, miren, los gobernadores de la tierra, los presidentes, los gobernantes, se enseñorean de ustedes mientras viven. O sea, se enseñorean de las naciones. O sea, hacen lo que les da la gana con los que están bajo su cuidado. Y les dijo a ellos, entre nosotros esto no va a ser así, sino que el que quiera ser grande será vuestro servidor. Pero ¿qué hacen los gobernadores de las naciones? Se lucran. De la mayoría se lucran, ellos son puestos, ¿verdad? Por las naciones, por los que votan por ellos, para que estén en representación de ellos, de representación del pueblo, pero ellos están representándose a sí mismos. Ellos están buscando su propio bien. Y eso es lo que sucede en la tierra, ¿verdad? Jesús dijo, ellos se enseñorean, ellos ejercen autoridad sobre ustedes mientras ustedes viven. Entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes no busquen ser unos más grandes que otros, sino que sírvanse los unos a los otros, ayúdense. Son iguales, son siervos los unos de los otros. Pero el salmista dice en el verso 2 del Salmo 11, que los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Y eso es lo que va a suceder al final de los tiempos, cuando se pueden levantar los gobiernos contra la iglesia, ¿verdad? Y se van a levantar de una manera que quieren callar la voz de Dios, la palabra recta. Se pueden levantar en contra de aquellos que predican a Jesús, de que predican la salvación, que predican el poder de Dios, que es el evangelio, el sacrificio de Cristo, de la victoria que él obtuvo en la cruz, que allí dejó, ¿verdad?, clavado el hombre carnal, y así, por medio de nosotros creer en él, el hombre carnal puede ser dejado en la cruz, clavado en la cruz. Ya no tiene autoridad esta carne, ¿verdad? Ya no tiene la autoridad para nosotros vivir cautivos a voluntad de ella. Por eso el que verdaderamente ha creído en Jesús ya no le hace falta practicar la vida que un día practicó. Ya el odio no reina en su corazón. Ya el anhelo de usar sustancia o quizás compartir con otras personas que no aman a Dios, y ese anhelo no está en su corazón, porque ha recibido algo mejor, una nueva vida. La vida vieja quedó clavada en la cruz. La vida de pecado, la vida de maldad quedó clavada en la cruz, y hoy en día vive en el Espíritu, en el poder de aquel que resucitó de los muertos. Dime tú si no es así. El fundamento permanece. Y el verso 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, porque aquello que tú hiciste de bueno lo han reducido a nada, mas el justo, ¿qué es lo que ha hecho malo? Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los rectos? Confiar en el Señor. Gloria al Señor. Amén, sierva. Amén. Y eso está en Eclesiastés, varón. El injusto, el malo es recordado, y el justo muchas veces olvidado por todos. Aleluya, pero recordado por Dios. Amén, amado de guerra, guardo, así es. Y está en Eclesiastés. Amén.
Está en Eclesiastés, ¿sabe? Vi al vil, mira cómo lo dice, vi al vil, ve, enterrado en un lugar de honra, mas sin embargo aquel que fue justo fue enterrado en el olvido. Amén, varón, y puedes ir a Eclesiastés, que ahí tiene la confirmación para ese mensaje. Así sucede, porque mira, hermano, por eso dice el fundamento permanece. Porque para muchos, mire, para muchos Cristo no es nada. Para muchos Cristo, la gente habla de Cristo, Cristo es bueno, es amor, pero la gente no procura disfrutarlo. La gente no procura pensar en quién fue. Él fue un hombre como nadie en la tierra. Mire, yo salí hoy del servicio. Hay pecados de omisión y pecados de comisión. El pecado de comisión es el que cuando el hombre peca sabiéndolo. ¿Sabe? El hombre sabe que robarle es malo y roba a sabiendas. Él cometió ese pecado. Pero hay un pecado de omisión, que es cuando el hombre sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dios te bendiga, Ale. Cuando el hombre sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y ese pecado de omisión es un pecado que siempre está al acecho en nuestra vida. Por eso necesitamos gracia. En todo tiempo necesitamos la gracia del Señor, el poder del Señor, para tener paz en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros no caminamos todo el tiempo haciendo el bien. Nosotros sabemos que nosotros no nos levantamos procurando cubrir un necesitado, una necesidad. Nosotros no nos levantamos con un anhelo, no. Hoy yo quiero alimentar a alguien, hoy yo quiero orar por alguien, no. O sea, nosotros sabemos hacer lo bueno y muchas veces no lo hacemos. Es el pecado de omisión, por eso es que somos pecadores. O sea, por eso es que el hombre es pecador. Y como vivimos en este tiempo de maldad, tiempo malo, que la maldad ha aumentado, a veces es más difícil todavía. Dios te bendiga, Willy. A veces es más difícil todavía. Por eso lo único que a nosotros nos va a fortalecer es que entendamos el mensaje de salvación, el mensaje de la gracia de Dios, que gran mensaje es este, digno de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y Cristo es el fundamento, y ese fundamento no va a ser destruido. Y como ese fundamento no va a ser destruido, podrán destruir este cuerpo de carne, mas yo sé que Él vive, y juntamente con Él para siempre yo viviré. Por eso yo quiero compartirle, dime tú. O sea, no hay excusa, no hay excusa. No hay excusa. La excusa es la mentira. O sea, el hombre que pone excusa es porque todavía está cautivo en la mentira. Pero cuando conocemos verdad, alzamos nuestras manos, nos humillamos. Señor, he aquí, yo soy culpable y tú mi Salvador. He aquí que yo sé que en algún momento de mi vida yo te he fallado, pero he aquí que tú intercedes por mí. He aquí que tú estás a la diestra del Padre. He aquí que tú no eres como yo. Tú no eres como yo, Señor. Jesús fue el único que no cometió ese pecado de omisión. ¿Sabe por qué? Porque siempre que pudo hacer el bien lo hizo. Hoy en día quizás nosotros, mire hermano, yo me pongo de ejemplo, yo hoy pasé por un lugar. Mira esto, Alex, pasé por un lugar y había una joven tirada en el suelo y se veía como llorando, con gran angustia. Y yo pensé muchas cosas, y era una playa, cerca de una orilla de una playa en San Juan, iba con mi esposa caminando, y esta persona, es un lugar como turístico, yo entiendo que no hablaba español, no me atreví a acercármele, mas vuelvo y digo, a causa de la maldad, o sea, a causa de tanto engaño. Yo en mi corazón clamé por ella, Señor, ten misericordia, pero no sabía qué sucedía. Y la palabra dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y a veces no sabemos con qué engaño viene, ¿verdad? Pero tampoco sé si ella lo hacía de maldad, si en verdad estaba en un dolor, en una angustia, si quizás ella estaba llamando la atención. Yo solamente mantuve mi corazón en comunión. Señor,
que esto no sea un pecado de omisión, que quizás yo no pueda ayudarla a ella y como no sé si quizás está ebria, y eso le pasó a Elí con Ana, y Ana estaba bien, Ana no estaba ebria, Ana había una angustia en su corazón y yo, Dios mío, ayúdame que yo no pierda visión. Y si ella tiene una necesidad, Dios mío, de alguna manera u otra, ayúdala. Luego la vi y no sabía, no se veía como estaba en aquel momento. Pero toda alma en angustia, la solución, el fundamento que permanece para siempre es Cristo Jesús, Señor nuestro. Quizás si era una angustia, un problema de dinero, quizás yo podía resolverla con un poco de dinero, pero en la sanidad del alma yo no puedo hacer nada. Ahí es Jesús. Y a veces le ofrecemos a Jesús el fundamento. Y si yo le decía, dime tú, ¿lo quieres? El mejor hombre del mundo es Jesús y es el hombre más rechazado. Por eso les digo, Él es el fundamento. Él siempre tenía palabras de vida en su boca. Él siempre dio testimonio de restaurar. Siempre dio testimonio de amar las almas. Aquellos que eran religiosos pero no tenían un corazón puro delante de Dios, sino amaban su posición, amaban el que los llamaran religiosos, el que los llamaran hombres de Dios, porque hacían ciertas cosas para Dios, pero su corazón no era puro delante de Dios. Siempre tuvieron problemas con Jesús, porque Jesús busca que seamos puros para con el Padre. No solamente que tengamos un reconocimiento, no solamente que nos digan somos cristianos porque vamos a un lugar, no, que lo amemos de verdad, que procuremos ser íntegros en todo. Vamos a un lugar porque queremos tener una familia en la fe, por eso nos congregamos, porque Jesucristo es nuestra congregación. Nos congregamos en un lugar por el nombre de Jesús en su representación, que amamos a nuestros hermanos, pero somos cristianos porque amamos a Jesús, porque amamos su testimonio, porque honramos su palabra. Eso nos hace ser creyentes, porque si fallamos, reconocemos que hemos fallado y que necesitamos un Salvador. Por eso somos creyentes. Él es el fundamento, ese evangelio donde el hombre es el engrandecido, ese evangelio donde el hombre se cree que es infalible, donde puede enseñar como que Él no falla. Eso es un evangelio diferente. Aún Jesús siendo Dios, siendo perfecto completamente, Él se hizo como un siervo, Él se comportó como un hermano, Él dio testimonio de ser Dios, de ser, ¿verdad? La plenitud de Dios estaba en Él, de mostrar la gloria de Dios, la grandeza de Dios, pero caminó como un humano, caminó humilde. ¿Quiénes somos nosotros para caminar en altivez? Jesucristo dio su vida mientras Él vivió para el Padre. ¿Cómo nosotros podemos decir que vivimos para Jesús mientras vivimos para nosotros mismos? Eso se llama engañarnos. Pero el fundamento está firme. Vamos a la palabra. Lucas capítulo 17. Sea el nombre del Señor glorificado. Lucas capítulo 17, verso 33. Cuando Jesucristo está hablando, ¿verdad?, de su venida, la venida del reino, y habla de muchas cosas que iban a suceder antes de su venida, que Él tenía, que era necesario que Él padeciera mucho y que fuera desechado de esta generación. Ese testimonio es verdadero, ese fundamento es verdadero. Cuando el hombre se afina con Dios, cuando el hombre tiene una coinonía, una buena comunión con Dios, vive para Dios, ese hombre va a sufrir el desprecio en esta tierra, aflicciones, porque vive para Dios. Y este mundo, esta generación no vive para Dios. Por eso Él dijo, pero primero es necesario que padezca mucho, que yo sufra y sea desechado de esta generación. Sus hermanos los desecharon. La Escritura dice que ni aun sus hermanos creían en Él. Y eso es parte del testimonio de amar a Dios sobre todas las cosas, que no importa que no crean en nosotros, que no importa que seamos despreciados, ya nosotros caminamos en el amor de Dios. No nos tienen que decir lo que hay en los hombres, porque en el hombre lo que hay es maldad. Lo único que restaura al hombre es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Como el hombre tiene una vida grata delante de Dios, es cuando el hombre es lleno del Espíritu Santo y aprende a ser dirigido por Él. De esta manera la alabanza, de esta manera la adoración, su vida es una ofrenda grata por medio de su Espíritu Santo. De lo contrario, trataría el hombre de agradar a Dios por sus propias fuerzas, y sus propias fuerzas
son carnal, su propia fuerza es un sacrificio humano, y ya hubo un sacrificio de Dios mismo. Él mismo se entregó, y por medio de ese sacrificio sí podemos agradarle. Y él dijo, es necesario que padezca mucho. Pablo dijo, es necesario que a través de pruebas y tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. O sea, hay un tiempo en el creyente que tiene que procurar vivir para Dios, para que de esa manera haya una preparación para ser valiente. Una preparación es como un tiempo de prueba, es como un desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto para el desierto. Pablo dijo, es necesario que a través de pruebas y tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Ve, pruebas, tribulaciones como un desierto. En el mundo va a haber una sequía, pero ¿para qué? ¿Para qué va a haber sequía? Para que tú clames a mí y recibas agua de vida. Y él dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Todo el que la pierda por causa de él la salvará. Él está hablando, todos los que decidan esforzarse en lo poco, séme fiel en lo poco, pero vive para mí. En lo poco, ves esforzándote, esfuérzate en vivir para mí. Eso que tú estás haciendo, aunque parezca poco delante de los hombres, el que tú hables de mí en los lugares, el que tú prediques mi palabra, el que tú ames mi mensaje, el que tú vivas para mí, el que tú no te avergüences de decir soy cristiano, creo en Cristo. Eso parece poco, pero es grande delante de Dios, y por medio de eso es que somos preparados, porque al profesarlo, al confesarlo, ya estamos aceptando que Él es el Señor de nuestra vida y queremos vivir para Él. Verso 4, amén, volvemos a los Salmos, verso 4 del capítulo 11. El Señor está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Pero el Señor está en su santo templo, ve, su presencia y su juicio es verdadero. El Señor aún gobierna desde el cielo. Mira, hermano, en este mundo dice que el príncipe de este siglo malo es Satanás. Satanás gobierna el mundo. Él le dijo a Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es verdad que Él tiene cierto dominio y cierto control sobre todos aquellos, que no quieren que Jesucristo sea su Señor. Pero Jesucristo sigue siendo el Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso Él dijo, toda autoridad me ha sido dada. El Señor aún gobierna desde el cielo, desde las alturas, desde la santidad, desde lo alto. Él ve todas las cosas, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Él está en su santo templo, desde su palacio celestial, y vigila a la humanidad entera. Dios pone a prueba a los justos, Él mismo los examina, pero odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. Por eso dice que Él está irado con el impío todos los días, porque quiere que el impío deje la impiedad y se vuelva a Él, se vuelva de sus malos caminos. Gloria al Señor para siempre. El Señor examina, amén, tanto a los justos como a los malvados. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados, y los castigará con vientos abrasadores. Dios te bendiga, Samuel Román. Y hermano, eso está conforme a como habla la segunda carta, la carta de Pedro, cuando habla de los elementos ardiendo, se fundirán. Por eso es que la Biblia, yo compartí en estos días con mi amado hermano Rafael Llano, amén, varón que ha sido de bendición a mi vida, y sé que es un instrumento útil en las manos del Señor, amén, gloria al Señor por su vida. Y compartíamos acerca de esto, que quizás la ley y los mandamientos expresados en ordenanza fueron clavados en la cruz, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que muchas cosas que están escritas de los profetas, ¿veis? Muchas cosas que fueron escritas en los salmos y en los profetas se siguen cumpliendo hoy en día, y van de acuerdo con muchas palabras que están tanto en los evangelios como en las cartas.
que escribieron los apóstoles. Todo esto va de la mano, porque es una sola voluntad, es un Señor. Y siempre su voluntad ha sido restaurar, pero también hay un castigo para aquellos que rechacen la restauración. Por eso dice, sobre los malos lloverá lazo, fuego y azufre con horrible tempestad. Será la porción de la copa de ellos. Ve su castigo, porque despreciaron al Señor que le dio vida. Ve que tuvo misericordia de ellos, que hacía salir el sol sobre ellos y la lluvia y les daba fuerza para que trabajaran. Ve, y aunque respiraban, no sabían darle la gloria a aquel que les daba, ve, la potestad, el poder para respirar, porque aún cada alma que respire, ese poder viene de Dios. Nadie puede respirar porque así Él quiere, sino cuando la muerte llegara, podía decirle a la muerte, vete muerte que yo voy a seguir respirando. No, nadie tiene autoridad sobre la vida, tampoco ningún ser humano tiene autoridad sobre la muerte, solamente Jesús, que es la vida, solamente Jesús que venció la muerte. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. ¿Ve? ¿Y quiénes son estos? Los que confían en el Señor. Esos son los justos, ¿ve? Los que confían en la justicia de Cristo. Justificados por medio de Él, de la fe en Él. ¿Ve? Por medio de la fe hemos entrado a la gracia, a este regalo hermoso, maravilloso que tenemos en Cristo Jesús. Y Dios es justo de verdad y ama la justicia. Por eso la gente honrada habrá de verlo cara a cara. Alabado sea su nombre. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Por eso quería compartirme, dime tú. Dime tú, porque yo quería, mira hermano, la voluntad mía, no le digo 100% está ligada a la del Señor, pero muchas veces yo comparto, amén, y no puedo compartir, ¿verdad? O contestar los mensajes que me escriben. Y por eso quería estar atento, ¿verdad? A ver si podía contestarle a la vida que me escribiera. Pero yo sé que hay muchas cosas que quizás están en su corazón, quizás no se atreve a decirlo, quizás hay vidas que sí tienen preguntas, pero no van a entrar a este video. Pero quizás, mire, ¿qué podemos hablar? La apostasía. La apostasía, que es el apartarse. La apostasía es algo que siempre ha existido. Bueno, para los tiempos de Jesús, aquellos religiosos estaban practicando un tipo de apostasía. ¿Por qué? Porque el Señor dice en sus 10 mandamientos que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y acaso ellos amaban a Jesús? ¿Acaso ellos amaban al pobre? ¿Acaso ellos no se olvidaban de amar al prójimo por leyes que pusieron ellos? Como el lavamiento de manos, el lavamiento de los vasos y los utensilios. Esas fueron leyes puestas por los hombres. Y ellos amaban más estas leyes que la ley de Dios, que era amar a tu prójimo como a ti mismo y a tu Dios sobre todas las cosas. Esa era la ley del Señor, puesta por el Señor allí, ¿verdad? En el monte, y la envió por medio del profeta, de su siervo Moisés. Pero ellos se olvidaron de esa ley y pusieron sus propias leyes. Entonces dime tú que eso no sucede hoy en día. Los hombres ponen sus propias leyes. Y vamos a hablar, ¿verdad? Estamos hablando a veces, en esta mi página la mayoría son creyentes, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, el que ministra, el que enseña, ¿verdad? Los que presiden, tenemos que entender que la encomienda que tenemos es grande sobre la tierra. A veces nosotros, a causa de lo que estamos viviendo, de nuestras aflicciones, no queremos continuar con aquello que nos puso Dios en las manos y no el hombre. Mira hermano, ayer mismo hubo un momento que yo le dije a mi amada esposa, mira, yo voy a llamar al varón, a Ángel, y le voy a decir que no voy a predicarlo hoy. Mientras salía con ella, ¿por qué? Porque estábamos discutiendo un asunto en el cual me había dado coraje, y en medio de esa aflicción, en medio de ese momento malo, yo como tenía el coraje en ese momento, ¿verdad? No un coraje no que me haya llevado a pecar, ¿verdad? Airaos, pero no pequé. Pero si yo digo que yo no me airo, que yo, en mí no está eso de que yo, no es imposible que yo me aire, no hermano, yo soy un ser humano y yo tengo problemas como usted también. Si usted dice que está vivo, pues tiene problemas, porque los vivos tienen problemas. Los muertos sin Cristo tienen un problema eterno, ¿ve? Pero nosotros que vivimos tenemos nuestros problemas, nuestras aflicciones. Y yo dije, voy a llamar al varón y le voy a decir que no voy a predicar hoy,
o fue viernes, no voy a predicar mañana sábado. Pero luego me puse a meditar, Señor, pero si yo lo que tengo es que leer tu palabra y predicar tu palabra, eso me lo diste tú, eso no es mío. Ese compromiso es contigo, no es conmigo. ¿Qué importa cómo yo me siento? O sea, yo puedo cambiar, tú me puedes dar la fuerza. Luego mañana es otro día, esa página tú la pasas. Mi problema está en tus manos. Yo voy a seguir predicando tu palabra, proclamando tu verdad, porque eso es prioridad, tu palabra, la verdad. En medio de tanta apostasía, en medio de tanta maldad. Porque una buena pregunta que muchos se deberían hacer en este tiempo es sobre ese tema de apostasía, de la maldad que abunda, a causa de los corazones que predican, pero su corazón no está alineado a una vida de una sincera obediencia a Jesús. De ahí es que sale la apostasía, el apartarse. Ellos en aquel tiempo no estaban ligados verdaderamente al Padre. Por eso Jesús le decía, si fuerais de Abraham, la obra de Abraham harían, porque Abraham tenía comunión con el Padre y por eso hacía lo que el Padre le mandaba. El Padre le dijo a Abraham, sacrifícame a Isaac, y él en obediencia se movió a sacrificar a Isaac. ¿Ve? Y asimismo Moisés, fueron hombres que buscaron ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero hoy en día, hermanos, vemos tantos mensajes lejos de Cristo. Y Él lo dijo, llegaría el tiempo en que no querrían sufrir la sana doctrina. Y si hablamos de sana doctrina, de una enseñanza saludable, tenemos que hablar de las palabras de Jesucristo. No hay palabras más saludables que las palabras de Jesucristo. Mis palabras son vida y son verdad. Él decía, en todo tiempo. Él es el pan que descendió del cielo. Él es la palabra que el hombre necesita para vivir para siempre. Es Él, su mensaje, creer en Él. Esa es la obra de Dios, que crean en Él. Y en quien Él ha enviado. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio. Hoy en día tú buscas la esencia de muchos mensajes acomodados al corazón del hombre. Mira, muchas cosas que suceden, que hay un atraso en nuestra vida y que sucede mucho como tropezadero en nuestra vida y en los que nos rodean. Es cuando hablamos de las apariencias, de juzgar por apariencia y el de sacar una conclusión por apariencia. Y eso ha hecho un daño increíble. Por eso, y vuelvo y digo, el fundamento está firme, permanece firme, porque es necesario volver a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros por apariencia nos dicen, mira, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, mira, esa persona, y lo voy a decir, mi hermano, mira, es mi página, y Dios sabe que mi corazón no quiere fallarle, pero ¿quién soy yo? Porque venga alguien, mira, que aquella persona está recasada, qué sé yo lo que vivió. ¿Qué sé yo si el esposo fue un adúltero? ¿Y qué le hizo? Sabrá Dios qué le hizo. Y delante de Dios le hacía abominaciones. Y esa mujer se cansó de esa vida de fornicación del esposo y se apartó de él. Y con el tiempo Dios la restauró. Entonces nadie te cuenta esa parte. Pero vienen y te dicen, no, que esa mujer es recasada. Y venimos y la condenamos, la acusamos. ¿Quién eres tú? Si ella es del Señor, para su Señor esté en pie o cae, pero ¿quién eres tú? Porque lo que tú juzgas te condena a ti mismo, porque tú quizás no pecas en eso, pero en otras cosas estás fallando. Pero no crees que no falla porque no ves tu humanidad. Crees que no falla porque tienes un gran concepto de ti mismo, pero tú te levantas a buscar al necesitado. Tú te levantas a predicar el evangelio todos los días. Verdaderamente tú vives como vive Jesucristo. No, hermano, no vives como vive Jesucristo. Estamos luchando para ser como Él. Por eso Él es el ejemplo. Porque cuando miramos ese ejemplo, conocemos su vida, su testimonio, sus enseñanzas, decimos, verdaderamente me falta. Yo predico como el gran predicador, wow, porque predico conforme a lo que me han enseñado. Pero cuando veo el testimonio perfecto de Jesucristo, digo, wow, ¿cuánto me falta? Dios mío, yo quiero ser como tú. ¿Cuánto me falta? Todavía haciendo asesión de personas, todavía viendo el necesitado y sigo de largo. Me parezco a aquel maestro de la ley, Dios mío. Me parezco a aquel levita que sigue de largo. Sí, Señor, sigo de largo. Ten misericordia de mí. Que no se me olvide que yo tengo que hacer lo mismo que el buen samaritano. Que no se me olvide.
Y eso es ser sincero delante de Dios. El salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que conocía la humanidad, que el hombre humanamente es propenso a fallar, a airarse y a pecar. Airaos, pero no pequéis, pero el hombre es propenso a airarse. Por eso hay que ser llenos del Espíritu de Dios, que es el fundamento. Pero dime tú, si no es verdad. Dios te bendiga mucho más, Engue. Gloria al Señor para siempre. Mira, hermano, hay mensajes. Yo voy a tocar unos temas como son los de la venida del Señor. Ya que estamos hablando del fundamento, y el fundamento es Cristo. Y hay temas, como son en Tesalonicenses, hay temas que hay que abrir los ojos. Y hay líderes, ¿verdad? Por decirlo así, o pastores que aman su grey, hombres de Dios. Mire esto, hermano, aquí estamos hablando de un asunto bien serio. Hombres de Dios que aman la grey, que tienen el Espíritu Santo. Pero hubo un momento que una enseñanza leve, una enseñanza leve con un poquito de levadura puede hacer un gran daño. Y el mensaje de Cristo es que Él es el que tiene palabra de vida eterna y que Él es la vida eterna. Y Jesucristo enseñó muchos detalles, dio muchos detalles para nosotros fortalecernos en la fe y vivir de acuerdo a su mensaje glorioso. Y no se predica mucho. ¿Por qué? Porque hay un poco de levadura. ¿Y qué pasa con el poco de levadura? Tiende a leudar toda la masa. Por eso cuando él dice el reino de los cielos también es como una semilla. Entonces luego crece y las aves hacen nido en ella. Busque a ver cuando habla de ave, ¿a qué se asemeja? Espiritualmente hablando. Pregúntele al Señor y Dios dé sabiduría, el cual sé que se la dará. Pero voy a hablar un lado, por eso es que hay tantas religiones, ha crecido tanto el movimiento que se habla de Dios, pero en la mayoría las aves son las que están haciendo nido. Las aves están haciendo nido. Por eso es que se habla del Señor, pero tú no ves un testimonio de Cristo. Escasea el testimonio de Cristo. Porque vuelvo y entramos, la apostasía está. ¿Qué falta? Que nosotros nos preparemos para recibir al Señor. De la manera en que Él quiere que estemos preparados. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere le hallare haciendo así como preparado, dispuestos a perseverar hasta el fin por amor a Él. Ese es el mensaje de Jesús. Pasa que hoy en día, lo que pasa es que hoy en día, si usted no predica con un poco de emoción, si usted no habla alguna lengua para cautivar la mente, ya usted no tiene el Espíritu de Dios. Pero no me diga a mí que aquel que quizás usted lo vio muy espiritual, pero luego vio el necesitado, pero luego le tenía que perdonar, no perdonó, pero luego llegó a la casa, se comportó como un impío, pero aquel que tú lo ves en silencio, pero aquel que te predica en el silbo apacible, pero aquel que te quiere enseñar, ve, quizás no hace mucho alarde, pero cuando tú lo conoces, da la milla extra, ama, comparte su pan, quizás no aparenta ser muy espiritual delante de los hombres, pero en lo oculto, en la intimidad, Dios conoce que le honra, y eso Dios busca hombres en la intimidad. Natanael, que estaba allí debajo de la higuera, allí yo te estaba viendo, Natanael, allí yo vi lo que había en tu corazón, y yo puedo decir de ti, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay en él engaño. Y eso Dios busca de nosotros, que aún en la intimidad nosotros seamos íntegros, que aún en todo lo que nosotros hagamos, Él es el que es glorificado, Él es el que es grande, Él es el digno de gloria y honra, porque si no llega a Él morir en la cruz, nosotros no estuviéramos predicando el evangelio, no hubiera poder en nosotros para poder vencer el pecado. Así que toda gloria y toda honra a Él le pertenece. No es decir de la boca para afuera, la gloria es de Dios, para que los hombres vean que dijimos que la gloria es de Dios. No, muestra que la gloria es de Dios, que Él es el grande, que tú eres humilde, que si alguien te corrige, usted oye antes de defenderte, porque qué mucho nos pasa, yo me incluyo como ser humano, qué mucho nos pasa que no nos gusta la corrección. Pero vamos a la Biblia. Hebreos
¿Sabe que el capítulo 11 de Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, un día compartí, creo que con Aponte, amén, con Ángel, compartí parte de esto, de que cuando el verso 12, el verso que dice puesto los ojos en Jesús, ve, porque Jesús es el testigo más grande y verdadero. No podemos decir, Jesús, porque tú no sabes, porque Jesús vivió un cuerpo de carne. Eso es lo que mucha gente no entiende. Por eso es que dice que Él ve, por eso nos puede socorrer, porque Él lo vivió. Él vivió lo que es estar en este cuerpo, Él lo sabe. En un momento que le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de soportar los hombres de poca fe? Él sabía la condición del hombre. Él lo sabía. Y cuando el capítulo 12 de Hebreo dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué no logramos muchas cosas? Porque con vuestra paciencia ganaremos, la corona. Con vuestra paciencia ganaremos vuestra alma. Paciencia, perseverancia, esperar en Él, confiar en Él. Y es algo que el hombre no quiere tener, es algo que en la carne no está la paciencia. Por eso dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil, se desespera. La carne lo que quiere es pelear, la carne lo que quiere es justificarse, la carne lo que quiere es dominar por encima de lo establecido por Dios. Ese es el cuerpo, quiere rebelarse. Por eso Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le habló aquellas palabras, que Pedro le dijo a Jesús, Jesús, no sufras por nosotros, no mueras en la cruz, en pocas palabras. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Satanás es el que toma el dominio de la carne, y Satanás es el derrotado, él es el débil. Pero nosotros en Cristo somos más fuertes. El Espíritu está presto, el Espíritu tiene el poder para vencer el anhelo de la carne. Y cuando Hebreos 12 habla que nos despojemos de esta nube, es porque hay una nube de testigos que por fe vencieron. Por eso dice que por la fe Abraham, por la fe bendijo a Isaac, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Rahab, Sansón. Habla de hombres de fe. O sea, en pocas palabras, yo no sé qué tú estás viviendo, pero lo que necesitas es fe, es creerle a Dios y pues tener paciencia, esperar en Él. No, que no me gusta cómo se vive el evangelio de hoy en día. Persevera, paciencia. Porque otros no dan testimonio. Da testimonio tú. Yo soy el que tengo que dar testimonio. Tengo esta guerra todos los días. Tengo que tomar mi cruz y no olvidarme de esto. Porque mi salvación no depende del otro. Mi salvación depende de que yo confíe en Jesús y tengo un llamado para dar testimonio de Él. Y otros pueden ser salvos a través de ese testimonio, que hay poder en Jesús y creemos en Él, y ese poder se manifiesta cuando nosotros damos testimonio que vivimos practicando el bien. Por eso nos dice, ten fe, puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Todo lo podemos en Él que nos fortalece, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió cruz. Y mira el testimonio de Jesús. Él sabía que su victoria en la cruz nos iba a traer el perdón de pecado, y Él estaba mirando ese gozo. Yo voy a morir en la cruz, pero gracias a mi muerte, a mi sacrificio, Ángela Ponte se va a gozar, Nuria Uria se va a gozar, Jonathan va a recibir perdón de pecado, Willy va a recibir perdón de pecado, Samuel va a recibir perdón de pecado a causa de mi sacrificio. Mira, me van a azotar, me van a llevar a la cruz, pero yo voy a vencer para que otros venzan por medio de mí. Y ese es el llamado, tú tienes que vencer, ese es el fundamento en el nombre de Jesús. Dime tú si no es así, que esto no es para valiente. Puesto los ojos en el Señor, el cual por el gozo puesto delante de Él, o sea, Él estaba mirando, lo eterno, lo porvenir. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. El desprecio, miren, todo tiempo sufrió desprecio Jesús. O sea, dice que ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces, mire, Jesús en la barriga, ya Herodes estaba tratando de matar a todos los niños. Miren, todo tiempo hubo una persecución en contra de Jesús, desde antes de nacer. Entonces, el evangelio verdadero del creyente que quiere llegar
en todo tiempo va a ser una guerra, una persecución, una batalla. Por eso se llama pelea, la buena batalla de la fe, de los que creen en Dios. Eso es los héroes de la fe porque creyeron. No era porque eran superhéroes. Hoy en día es porque hay muchos superhéroes. No, aquel es un hombre de Dios. Porque aquel, Jesús ayunó 40 días, aquel ayunó 3 meses. Si son los hombres de hoy vanagloriosos. No, porque ese hombre no, eso no es por lo que tú has hecho. Es por el poder de Jesús que está en ti. La gloria es de Jesús. La gloria es de Él. Considerémoslo a Él que Él sufrió, sufrió tanto desprecio. Gloria al Señor para siempre. Vamos a ver si veo alguna versión, amén, que de alguna manera, mire piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Mire qué consejo nos da la palabra. Que pensemos en el ejemplo de Jesús. Que mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Yo estoy hablando del consejo de Dios. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de algo que no está escrito en inventos míos. Pero el evangelio de hoy, como hablé ahorita, que no se quiere sufrir, la sana enseñanza, es más que una palabra motivadora. Y no es solamente motivarnos, es que seamos valientes. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, esforzado. La palabra habla de esforzado y para creer en Dios hay que esforzarse. Mire, hasta para creer en Él y confiar en Él hay que esforzarse. ¿Por qué la gente no viene al Señor? Porque no se esfuerza. Porque no quiere dejar cosas que le agradan, porque hay que ser valiente, esforzado, hay que conocerle, es verdad. Dios no creó un cuerpo para que estemos embriagándolo con alcohol. Dios no creó este cuerpo para que estemos fumando y botando humo y dañando este cuerpo. No, eso hasta en la lógica del hombre tiene que ser así. Tiene que pensar con cordura, con raciocinio. O sea, Dios me creó para algo más allá de que solamente vivir en esta tierra haciendo lo malo. Entonces está en nosotros reaccionar, y hermano, y aún el impío, que hay engaño en los malvados, en el mundo hay malvados y no quieren venir a Cristo, ahí se tiene que levantar gente valiente y decir, también hay un espíritu que gobierna, que lo que quiere es que nosotros torzamos el mensaje, que quiere que nosotros no prediquemos la verdad del evangelio, un mensaje completo. O sea, el sacrificio es completo en la cruz. A nosotros lo que nos queda es confiar, de esforzarnos, confiar y movernos en esa fe, ser valiente. Así que consideremos aquel, pensemos en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desmayarse. Y este es el texto fuerte, el cual a casi nadie le gusta. Y yo voy a ser claro en esta hora. Y voy a ser claro porque mucha gente de Dios ha muerto en este tiempo. Por eso es que voy a ser claro sinceramente. Y les voy a decir algo. Esto a mí me ha traído muchos problemas. Se lo digo sinceramente. Me ha traído problemas con gente que amo, con ministros. Pero el maestro es el Espíritu Santo. Y Dios, por la Biblia, dice que Él recoge a los suyos. La gente que le agrada a Dios, que viven al agrado de Dios, Dios los prepara y se las lleva. Y eso tiene fundamento bíblico, porque los males en la tierra van a aumentar y Dios va a guardar los que verdaderamente guardan su palabra, o sea, que confían en Él. A estos Él los va a guardar porque Él es fiel a su palabra, pero los va a guardar aún aunque mueran, aunque los maten, los va a guardar. Pero nosotros no estamos exentos a ser matados, a ser martirizados, no estamos exentos. Ni estamos preparados tampoco, que es lo que dice Pablo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. O sea, nosotros no nos hemos visto en una manera en que tengamos que perder la vida por Jesús. O sea, nosotros estamos viviendo en el tiempo fácil, en el tiempo cuando Jesús le decía, si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, tú predicas en la calle si tú quieres. Tú compartes tu pan con el hambriento si tú quieres. O sea, tú sufres por amor a mí si tú quieres. Yo no te voy a obligar. Tú conoces más de mi palabra si tú quieres. Si tú me buscas, me hallas, dice el Señor. El que me busca, me halla. Pero si tú lo buscas, si tú quieres. Pero no es el tiempo de una persecución grande. Porque hemos
nacido, yo nací en 1981, hace poco tiempo atrás. Bueno, son 40 años, pero con esta juventud, que en una juventud estoy viendo mucha gloria. No crea que no estoy viendo gloria. El miedo mío, así le digo, como Pablo que decía, yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de una sincera obediencia a Cristo. Y yo me temo que eso venga y pase con los jóvenes, porque la gloria postrera a Cristo se está manifestando en los jóvenes. El problema es nosotros, los ancianos, los que llevamos tiempo predicando, que no se dañen en confiar más en todo lo que nosotros hemos aprendido, porque la apostasía viene de más de 200 años atrás. La apostasía no viene del 1980, la apostasía no viene del 1940, porque hubo un avivamiento en el 1940, 60, para el Espíritu Santo traer luz a los que estaban buscando de Dios y que aprendieran a escudriñar la palabra y a conocer la verdad. Por eso era que había avivamiento. ¿Por qué el avivamiento como que se ha apagado en muchos lugares? Porque hay anatema, hay maldición, hay apostasía, hay enseñanza que tienen a los creyentes flojos, que no los fortalecen para sufrir por amor a aquel que sufrió por ellos. Esa es la verdad. Busca Isaías 57, los piadosos, los que practican la justicia, los que caminan delante de Dios. Él los guía a la paz, Él los libra de males peores. Y aquí Él dice, después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Pues aún no habéis resistido hasta derramar la sangre como Jesucristo, combatiendo contra el pecado. Mira, hermano, y fue Jesús. Y hasta su último momento, cuando Él tuvo en su cuerpo de carne, Él peleó contra el pecado. Y vosotros armaos de ese mismo valor. Es lo que nos pide la palabra. O sea, esto es para valientes que luchan contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Y esto es un punto que quiero tocar porque no es de mala gana. Hay quienes quieren reprender de mala gana. Y cuando digo así, a veces líderes, y yo me incluyo, que quizás yo he cometido este mal y he ido tratando, pidiéndole a Dios que me ayude para mejorar esto. La palabra dice que cuando un hermano es sorprendido en una falta, los que son espirituales deben restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y a veces nosotros nos dirigimos a un pueblo como que nosotros somos los infalibles, los que no nos equivocamos. Y no es así. Corrijamos al pueblo como que nosotros queremos que ellos se arreglen. Y que como que nosotros también podemos fallar como ellos. Y que no somos más grandes que ellos, ni que somos los que tenemos que ser admirados ni mirados. La Biblia no dice puesto los ojos en Jonathan Bellón. La Biblia no dice puesto los ojos en tal pastor, no, puesto los ojos en Jesús. Y de esta manera somos disciplinados, porque queremos ser como Él. Y cuando hay cosas en nuestra vida que no son conforme a la vida de Jesús, recibimos disciplina para que nos arreglemos. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Amén, sierva, es una realidad. Hay cosas que yo meditaba y mira esto, sierva, Dios nos ayude, ¿verdad? Porque un problema es que a veces creemos que nosotros, y yo hablo de todo, mire, vámonos a la palabra, vamos a hablar del rey Josías, ¿verdad? También fue un hombre que se dio de cuenta lo que el pueblo estaba haciendo mal, y él como rey se humilló junto al pueblo y dijo, aquí vamos a cambiar todo, aquí somos un mismo pueblo, vamos a arreglarnos. Entonces esto se ha perdido, el decirle en las congregaciones que yo estoy haciendo mal, vamos a arreglarnos. Vemos las congregaciones en las iglesias en Apocalipsis, 5 llamadas al arrepentimiento, 2, una llamada a morir por el Señor. Y la otra dijo, tienes una puerta abierta. Pero la más grata fue Mirna, la que tenía un llamado que le dijeron, sé fiel hasta la muerte. Ese mensaje es puro de Jesús. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando enseñó el que persevere hasta el fin. Está diciendo, séme fiel hasta la muerte. Ese es el mensaje de Jesús. Pero queremos más que Filadelfia porque hay una puerta abierta. Todo el mundo dice, yo quiero ser Filadelfia, la puerta abierta. Pero no decimos, ¿y si yo soy la Odisea? La iglesia tibia.
que tengo nombre de rico, pero soy tibio. ¿Por qué no decimos, Señor, mírame? Ve como David, un hombre con el corazón, ¿verdad? Un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Decía, Señor, mírame, si hay un mal en mí, escudriñame. Y cada uno de nosotros, qué bonito cuando lo hacemos. Pero es bueno que como iglesia, muchas veces como congregación, no se está haciendo. Por eso es que se ha sacado a Dios, porque cuando no queremos parecernos más a Jesús, cuando no queremos glorificar su nombre, mira, Jesús dijo, lavó pies, ya no se ve eso. Sé las excusas que yo he visto y hay lugares que se practica. Pero mira, hermano, eso es un acto de humildad. O sea, cuando usted busca en un sentido espiritual, literalmente, sí, ellos caminaban en sandalias, no había asfalto como hoy en día, lo que aquí en esta se le conoce como brea, en Puerto Rico, Estados Unidos, cemento, no habían carreteras así más limpias aparentemente, era de polvo, y por eso Jesús les lavó los pies, literalmente era porque se le ensuciaban los pies. Pero usted cree que eso no tiene una enseñanza espiritual, no solamente del que tú aprendas a servirle a tu hermano, porque fue Jesús el que se ciñó y lavó los pies, fue Jesús. No solamente que aprendamos a lavarle los pies a nuestros hermanos, sino que cuando su hermano está caminando, que todavía tiene los pies sucios, en vez de decir, mira, tú estás sucio, estás caminando con pecado, ayúdalo, intercede por él para que deje el pecado, no lo condene, porque quizá él peca una cosa, pero tú no estás viendo que todavía hay una pajita en ti. Tú no estás viendo que mientras tú estás en tu cuerpo de carne, también tú estás propenso a pecar. Porque esto es una lucha de todos los días. Y él le lavó los pies, dando testimonio. Y cuando Lázaro fue resucitado de los muertos, le dijo a los discípulos, desatarle. Nosotros somos un llamado, hermano, para ayudarnos. El evangelio no es destrucción, el evangelio es edificación. Y esto se ha ido olvidando. Yo meditaba en esto por un comentario que vi, y yo, que a veces comento cosas que son un poco profundas, quizás a veces puedo ser malinterpretado en un comentario y tengo que corregir lo que escribí, porque yo no soy infalible, yo fallo y puedo equivocarme en un comentario, pero leí un comentario y yo entendí, mira, ese comentario, si una persona recién convertida, sin una madurez, lee ese comentario, puede hasta que se aparte. Y a veces por ministros que tienen un celo de la santidad, pero tú tienes que ver cómo tú hablas. No es solamente que tú hables la verdad, sino cómo la hablas. Porque tú puedes tener hambre y yo te voy a dar un pedazo de pan y yo te digo, mi hermano, toma, tienes hambre, ¿verdad? Y usted se lo va a comer con amor y sacia su hambre y da gracias a Dios porque compartió el pan con usted. Pero tú te puedes tener hambre y yo coger el pedazo de pan y decirte, tú siempre con hambre, toma, y te tiro el pan. Y tú tienes hambre y te lo comes, pero con dolor en tu corazón, porque te di el pan de la manera incorrecta. Y así pasa con los mensajes. Yo he tenido que ir aprendiendo a corregirme en el camino, porque damos los mensajes de la manera incorrecta. O sea, hermano, y es igual que lo que es el asunto de la palabra, trazarla correctamente. Ahorita hablamos de los testigos. Hay una nube de testigos y tú le dices a una persona, esa nube de testigos no es la gente que te ve. Esa nube de testigos es todos los que dieron testimonio de que por la fe vencieron. Esa nube el testigo mayor es Cristo, y lo dice el testigo verdadero, porque vivieron antes de nosotros y dieron testimonio. Entonces, eso es procurar trazar bien la palabra. Pero cuando tú le dices a una persona, no, mire, ¿sabe cuántas personas yo me he encontrado que se molestan? Cuando yo le digo, nosotros usamos escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Jesús, esa palabra, en primera esencia, no nos está diciendo a nosotros que estudiemos, porque las escrituras dan testimonio de Cristo. Nosotros tenemos a Cristo, nosotros hemos creído en Él. Esa palabra está hablando a ellos, que Él les dijo, y no queréis venir a mí para que recibáis vida. Eso es trazar la palabra bien. Le está hablando a los maestros de la ley que estudiaban las escrituras, y ellos decían que en ellas tenían la vida eterna, pero ellas dan testimonio de Jesús. ¿Cómo es que ellos no querían creer en Jesús? Jesús le está diciendo, mira lo que ustedes leen, que ahí ustedes dicen que por medio de la lectura de la palabra que Dios les ha dado, ustedes dicen que ahí tienen la vida eterna. Pues ellas están hablando de mí. Yo soy la vida eterna, vengan a mí para que tengan vida. Eso es trazar la palabra bien. Pero hoy en día tener hambre de trazar la palabra bien es tener persecución. Lo mismo que vivió Jesús.
Dios nos ayude a que ese amor crezca en nosotros. Hay personas que empezaron sin... Mire, hermano, yo digo esto sin temor a equivocarme. Hay personas que están apartadas y hay dolor en su corazón porque como que ellas en sí no querían apartarse, pero estaban sufriendo tanto en una congregación, congregaciones juzgadoras, congregaciones donde hay gente liderando que están llenas de envidia, de odio, gente carnal. Mi hermano, yo he vivido cosas semejantes a esta. El amor del Señor, su gracia me ha mantenido en pie. Pero son cosas que cuánto me gustaría que no sucedieran. Antes eso no se veía. Antes había un celo. El que iba a compartir la palabra, Dios tenía que confirmar que él podía predicar. Hoy en día cualquiera, es más, hoy en día gente que se ha separado para Dios, que conoce palabra, que ama el mensaje verdadero, no los invitan. No, porque este va a hablar la verdad y se van a herir que hiera la verdad. Está mal cuando herimos con palabras ociosas, palabras ofensivas, palabras de desprecio. Pero cuando es la verdad de Dios la que está ofendiendo y la persona hace conciencia, esa palabra vino verdadera, me ha herido, pero es verdad, la sanidad viene. Porque Dios es el que hace la llaga, pero Dios también la venda, la sana. Dejemos que Él trabaje como Él quiera. Hay que glorificar el nombre del Señor. Sí, hermano, y todo esto, mire, y algo que tiene fría la iglesia, porque dice, las 10 vírgenes cabecearon y durmieron. Y ahí hay partes que en sí son difíciles, porque el dormir es el descansar. Nosotros que creemos, descansamos en el Señor. Vamos a buscarlo conforme... Amén. ¿En cuál lo que dice ese? En 1 a 2 de Tesalonicenses. Gloria al Señor. O 1 de Tesalonicenses 4:16. Dios es bueno. Amén. 4:13. 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Mire, hermano, Pablo está hablando de los que han muerto en el Señor. Y esto es bueno traerlo, familia, porque hay muchos que han muerto. Mi mamá lleva unos 6 meses que murió. Y eso es algo que mi mamá era, después del Señor, mi todo. Esa era mi vida. Si yo llego a recibir el golpe de la muerte de mi mamá sin Cristo, yo sé que yo no iba a vivir mucho más. Yo iba a perder completamente el amor a la vida. Ya no respetaba la vida y tenía a mi mamá viva. Imagínense si mi mamá llega a fallecer, yo sin Cristo, yo sin la fortaleza que Cristo me ha dado, sin el respaldo que el Señor ha dado en medio de la muerte de mi mamá, yo me hubiera vuelto loco, verdaderamente. Mi mamá después del Señor era mi todo. Gloria al Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Dice de la siguiente manera. Esta versión dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea, los que han muerto sin Cristo son los que no tienen esperanza. Tenemos que... Mira, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque Dios te bendiga mucho más, Elizabeth Valle de Jesús. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque nosotros como creyentes no nos estamos preparando para gozar en medio de las aflicciones. A veces cantamos, a Pablo y Silas cantaban, pero mi hermano, fueron ellos. A veces por cosas sencillas nosotros no nos estamos gozando, nos estamos turbando. Se nos ha olvidado que Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. No podemos olvidar, y siempre repito en muchos mensajes, Esteban cuando fue apedreado, él no estaba viendo pedra, él estaba viendo la gloria de Dios. Nosotros tenemos un llamado a ver la gloria de Dios aún en medio de la muerte. Por eso Pablo, como les dije ahorita en Hebreo, todavía ustedes no habéis resistido hasta derramar sangre. Todavía ese proceso, esa prueba de vencer, de vencer manteniendo la confianza en el Señor, si lo fueren a matar, todavía ustedes no han tenido esa prueba.
Pero estos hombres, esta nube de testigos, estos hombres de fe, en su vida se prepararon, y cuando les tocó, que a muchos pues les picaron la cabeza, los torturaron, pues esa gente sabía que la esperanza era vida eterna. Ellos sabían que la muerte no era el fin. Entonces hay que traer ese mensaje para este tiempo, porque no sabemos la vuelta que puede dar el mundo, que venga una gran persecución para nosotros, que traemos un mensaje de Cristo, porque la persecución es al mensaje de Cristo, al mensaje verdadero, el mensaje de honrar a Dios. Esa es la persecución, es a ellos. No es cualquier mensaje. El mensaje es acomodado a este mundo. Ese mensaje no trae persecución. Y Pablo les dice, mira, tampoco, hermanos, queremos que estéis en ignorancia acerca de los que duermen. Queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren. ¿Ve? Ese es el dormir que se refiere ahí. Para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que no tienen a Cristo. Ellos tienen que preocuparse. Que la maldad aumenta, que la muerte, pues nosotros no tenemos de qué preocuparnos porque en el mundo crezca la maldad. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir verdaderamente es ganancia. Esto no es de la boca para afuera, no, que el morir es ganancia. Todo es ganancia para el creyente. Te afrentaron, te escupieron. Es ganancia para que tu fe sea fortalecida. Te escupieron, es ganancia para que aprendas a orar por el que te escupió. Aquí no hay pérdida. Pérdida tienen, esperanza no tienen los que no confían en el Señor. Estos no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Por eso es que eso es un misterio cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira, hermano. Y ahí yo no voy a entrar en un detalle porque sé que va a ser, porque la mayoría de las enseñanzas no son como yo pues le enseño, y todavía no hay esto es personal. Tiene que haber una madurez para amar el testimonio de Cristo y amar el mensaje, y con la ayuda del Señor abrazar la palabra y atesorarla. Pero yo sé que es verdad cuando recibimos fuerza, recibes libertad, porque la verdad liberta, y recibes fortaleza. El mensaje verdadero te da fortaleza para afrontar cualquier situación que venga. Pero ahí hay una esperanza de que, por eso dice que el Señor vendrá, ¿verdad? Con sus santos, pero dice con sus santos, y sus santos son todos los salvos en Cristo Jesús, son estos que están muriendo primero. Y luego nosotros los que quedamos, pero tenemos que entender, mire, esa era la esperanza de Pablo, porque Pablo se incluyó. Luego nosotros los que quedamos, porque hay una esperanza de estar en vida, y que Él puede venir a buscar la iglesia, y que hay un remanente en vida. Pero antes de que Él venga a buscar su iglesia, hay un cumplimiento, el cual ningún hombre puede irse por encima de ese cumplimiento. Se tiene que cumplir la Escritura, lo que está establecido para que se cumpla antes de la venida del Señor, de su segunda venida, buscar la iglesia, lo que está establecido se tiene que cumplir. Y la apostasía ya se ha cumplido a cabalidad. Se ha cumplido a cabalidad. Lo que falta es que nos preparemos. Cuando Pedro habla del regreso del Señor, él dice, no es que Él retarda su promesa, es que es paciente con ustedes, no queriendo que ninguno de ustedes se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Y todo aquí el que pastorea, mira, hermano, vamos a ser sinceros, el que pastorea sabe que tiene en sus congregaciones, siempre hay uno que otro hermano que ama el mundo y que ama las cosas del mundo, y que está en la cuerda floja, como dijimos, y oramos, intercedemos por ellos, pero está en una condición peligrosa. Aunque diga que haya creído en el Señor, no, hermano, ¿sabe? Vamos a ir delante de uno que es justo, y la arra, el poder, Él nos los ha dado. ¿Acaso Él no le dio un talento a uno para que le sacara provecho y luego lo enterró? ¿Y qué le dijo? ¿Cómo lo llamó? ¿Cuál fue lo que le sucedió? ¿Qué le sucedió? ¿Acaso aquellos que le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, también no tenían un talento y le estaban sacando provecho? Pero ¿qué pasa? El mensaje completo, mire, hermano, el mensaje completo es que no hay nada de qué temer cuando estamos en Cristo Jesús. No hay nada de qué temer, estamos seguros, completo, la salvación es completa en Él.
pero tenemos un llamado a confiar en Él y a movernos en esa obediencia. Es un asunto de fe. En fe vamos perfeccionándonos, en fe vamos llevando más fruto, creciendo, pero tiene que tener cuidado. Por eso es que la apostasía de este tiempo es apartarse de la fe. Porque cuando usted se aparta de la fe, se aparta del crecimiento, se enfría, deja de dar fruto, empieza a gustarle el mundo, se vuelve tibio. ¿Y qué va a pasar con los tibios, hermano? Por eso es el tiempo de alertarnos los unos a los otros, que no ignoremos acerca de aquellos que han muerto. Pues ya sabemos y creemos que como Jesús murió y resucitó, también sabemos, confiamos, creemos en plena certeza que cuando Jesús vuelva, Dios traerá juntamente con Él a los creyentes que han muerto. Por eso Dios les prepararé morada, lugar, y ahí sí es un cuerpo incorruptible. Gloria al que vive para siempre. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. A eso es lo que se refiere, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahí lo que está hablando es algo sencillo. Esto es una palabra de fe y de fortaleza. Ahí lo que está hablando, mire, los que matan, los que mueren, sea por enfermedad, sea por muerte, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Por qué le digo esto? Porque eso nos aflige. ¿Acaso, mire, hermano, yo perdí una sobrina que ella era mayor que yo por 14 días aproximadamente? Era mi sobrina. Pero da la casualidad que yo tengo hermanos que son mayores que yo por bastantes años, 20 años mayores que yo. Y mi madre estaba embarazada de mí y al mismo tiempo su segunda hija, que es mayor que yo, casi por 20 años, también estaba embarazada. La madre y hija embarazada al mismo tiempo. Y mi sobrina nació mayor que yo. Y ella, hermano, era una alma que cuando tú conocías a esa persona, tú no entiendes, en tu cabeza no cabe cómo una persona así pudo morir. O sea, como una persona así murió y a una temprana edad. Sí, fue una edad más o menos como la edad de Cristo, más o menos. Y uno dice, ¿cómo esta persona que se casó en la iglesia, esperó para casarse, hacer las cosas bien, no hablaba una palabra mala? Porque son almas de Dios. Que mucho tardé yo en... Mire, hermano, Dios anhela más que nosotros estemos junto a Él que nosotros. Dios anhela más que la iglesia esté con Él que la iglesia anhelar a su Señor. Yo no sé si usted entiende esto. La Biblia dice que la esposa dice, ven Señor, ven, pero hermano, la esposa que está gritando así en este tiempo es remanente pequeño. Porque la mayoría todavía está acomodada aquí. Está en la parte que Pedro dijo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que verdaderamente se arrepientan de vivir para ustedes, para que vivan para el Señor. El gozo verdadero en esta vida es vivir para el Señor. En las pruebas nos gozamos porque vivimos para Él. Para Él pues sufrimos, por Él sufrimos. Gloria al Señor. Somos inmerecedores de sufrir por Él. Gloria a Dios que nos permite sufrir por Él, dar testimonio de Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia es un cuerpo que se da por las almas. Esa es la verdadera iglesia, una iglesia que sufre por amor al Señor, pero los sufrimientos no le quitan el gozo. Pablo decía, como pobre aquí, que enriqueciendo a muchos. Porque quizás yo no tengo nada, como decía Jesús, no tengo ni dónde recostar mi cabeza, pero tenemos la sabiduría del cielo, tenemos la arras del Espíritu, tenemos el conocimiento del Altísimo, nos gozamos en la verdad, somos libres, no somos esclavos del pecado, no vamos a perecer con aquellos que no tienen esperanza. Hay una esperanza gloriosa en nuestra vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Dime tú, el fundamento permanece. Gloria al Señor para siempre. Y terminamos hablando de la venida del Señor con estos textos. Que lo que está sucediendo, hermano, y fíjese, el martes que viene, Dios mediante, ¿verdad? Mi congregación toca compartir el devocional y ahora que leo esto, se usa una palabra, ¿verdad? En ese servicio, que se usa una palabra como tema para el servicio y el tema es juicio. Y el juicio, hermano, este mundo ya fue enjuiciado. Lo que pasa es que hay una sabiduría de Dios escondida en Cristo que todavía no hemos aprendido a disfrutar la plenitud.
hemos recibido un poco, pero como hay que esforzarnos en darle más tiempo al Señor, y la verdad es que trabajamos, hay afanes, nuestros familiares, hay cosas que tenemos que hacer y hay que hacer un esfuerzo para que no nos pase como Marta, afanada y turbada está. Pero María ha tomado la mejor parte, estar a los pies del Señor, escuchándolo, atendiendo su enseñanza, su mensaje de vida eterna. Según de Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo que padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros y a ustedes que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí está hablando de su venida. ¿Qué va a pasar? En llama de fuego para dar retribución, la recompensa, el castigo a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso va conforme a la carta de Pablo, cuando Pedro habla de su venida, va conforme a esto, no se contradice, la Escritura no se contradice, ella misma enseña, no es de interpretación privada. Y ese día va a ser día de juicio, de castigo para el que no tenga al Señor, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No hay esperanza para aquellos que mueren sin Cristo. Cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Si no son los creyentes que han muerto dando testimonio, los que resucitarán primero, y ser admirado en todos los que creyeron, nosotros los que hayamos quedado, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Hemos dado testimonio que amamos al Señor. Imposible que se pierda aquel que tiene su confianza en el Señor, imposible. Por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, ¿verdad? Para que nuestro Dios tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y en nosotros, en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Quería compartirle con esa palabra que el fundamento está firme, permanece. Así que, hermano, aunque los tiempos se pongan malos, aunque quizá tengamos que ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo, derramada en libación, ofrenda a Dios, no hay nada que perder, no hay pérdida. Sórbida es la muerte en victoria, no hay pérdida para el creyente. Estamos viviendo para Él, gocémonos en Él. La clave de vencer en el último tiempo, en el tiempo del fin, es vivir gozándonos en el Señor. Hay que volver a ese gozo, hay que volver a regocijarse, a predicar con gozo, a dar gracias al Señor, de que los tiempos son malos, de que el amor, a causa de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, pero en nosotros permanece el amor. Y por amor queremos predicar el mensaje correcto. Y el fundamento sigue firme. Amén. Eso es así. Amén, sierva. Eso es así. Todo es parte. Nosotros somos seres humanos que tenemos emociones. Jesús lloró. En un momento dijo: te alabo, Padre. Se regocijó. Jesús sintió las emociones de nosotros, por eso es que Él está pronto para compadecerse de nosotros, porque Él sabe que somos débiles. Por eso cuando un creyente se hace ver como un superhéroe, yo digo, no entiendo cómo, porque aquí el poderoso es el Señor. Y Él mismo en un momento salió en medio de la multitud cuando lo apresaron para apedrearlo, no era su tiempo, y Dios lo libró, dio esa puerta para salir en medio de ellos. Y quiere decir, hermano, que así nos va a pasar a nosotros. Muchos de nosotros, escuche bien, por un tiempo Dios nos va a guardar para que sigamos haciendo riqueza en el cielo, para que sigamos predicando el Evangelio, pero va a venir un tiempo en que Él nos va a llamar a su presencia. Va a venir un tiempo el que va a decir: ya estás maduro, ven a morar conmigo para siempre. Ya estás maduro, tú no perteneces a ese mundo. Ya he comprendido, como le dijo a Abraham: ya
ahora yo sé cuánto me ama, ahora yo sé. Estuviste dispuesto a sacrificar la promesa, lo que yo te di, lo único que tú esperabas, que tanto esperaste que yo te di, pero si yo te lo di, tú estuviste dispuesto a dármelo para atrás, no importa cuánto lo amaba. Y la vida que tenemos Dios nos la ha dado, entonces entreguémosela a Él, vivamos para Él, porque Él es el fundamento, y si vivimos para Él, vivimos en el fundamento, entonces permaneceremos para siempre en Él. Así que ha sido, ¿verdad?, la palabra que he compartido en esta hora. Sentía compartir, quizás no fui tan extenso como pensaba que iba a ser, pero sí le aconsejo, ¿verdad?, en el amor del Señor, siervo, sierva, hermano, Ministerio Guerrero Unido, un solo Dios, Samuel Román, Ángela Ponte, Nuri Auria, Willy, todos los guerreros, no se rindan, hacia adelante, Elizabeth, hacia adelante. Los tiempos se van a poner malos, seamos sinceros. Mira, hermano, yo me he desgastado. Hace un tiempo atrás yo he sentido perder fuerza. Sí, me han sucedido cosas difíciles, seguro que sí, pero esto es por fe, esto es por gracia. Hubo un momento que a mí me enseñaron un evangelio diferente, un evangelio en el cual me enseñaron, no, tú vas a permanecer en pie por tus obras, tú vas a mantenerte en pie por tu esfuerzo, pero sabe que Dios me enseñó que me quedé sin fuerza, entonces tuvo que multiplicar la fuerza que yo no tenía. O sea, ¿cómo yo iba a permanecer en pie con unas fuerzas que yo no tenía? Pero se cumplió la palabra, que Él multiplica la fuerza al que no tiene, y cuando yo no tenía, Él me multiplicó la fuerza. O sea, que no dependo de mi fuerza, sino de la de Él en mí. Alabado sea su nombre para siempre. Es tiempo de conocer bien la gracia, y que esa gracia, ese favor, esa ofrenda que Él dio por nosotros, se haga notoria en nosotros y se muestre a otros. El poder de Dios para salvación, de la gloria del Evangelio. Eso es amén, amén. Así que les amo, familia, sigamos hacia adelante, no se rinda. Hacer una leve oración, ¿verdad?, para despedirme. Gracias por estar ahí, por compartir. Siga hacia adelante, siga siendo de bendición. Todos somos útiles en las manos del Señor. Siempre he dicho que Dios no tiene hijos estériles. Eso no existe en Dios. En Dios las estériles dan a luz. Sabemos que la palabra lo confirma. En Dios las estériles dan a luz. O sea, Dios no tiene hijos estériles. Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y todo poder, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, la comunión de los santos, la cual procede de ti. Padre, tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Dios mío, conforme a tu plan eterno, continúa trabajando en nosotros. Si hemos pecado, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, te pedimos que nos perdone y que nos dé nuevas fuerzas para seguir hacia adelante, que entendamos que aunque el tiempo es malo, tú eres poderoso para ayudarnos a vencer. Gracias por cada uno de nosotros, el que te está pidiendo una sanidad, Dios mío, física, en el nombre de Jesús rogamos por ella, mas sobre todo, Dios mío, por la fortaleza espiritual, por la sanidad espiritual, que seamos de un espíritu recto delante de ti, Padre, y aunque no tengamos fuerza, Dios mío, que demos testimonio de cuánto te amamos. Padre, bendice a cada vida que ha escuchado este mensaje y a los que luego escucharán, glorifícate en la vida de cada uno de ellos, y nosotros nos encargamos de darte toda gloria, toda honra, toda pleitesía a ti, porque solamente a ti, Padre bueno y justo, te pertenece. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hacia adelante a los guerreros. Y como siempre les digo, familia, regocijaos en el Señor. El Señor está cerca. Regocijaos.